Hola, hola, bienvenidos a Balance Talks, un espacio donde hablamos de salud mental, bienestar y crecimiento personal. Aquí no vinimos a arreglarte, vinimos a entendernos mejor juntas. Hoy con el tema, cuando el miedo deja de protegerte y empieza a gobernar. Señores, ¿cuántos proyectos, decisiones, talentos frisados por miedo a atreverse? Chicas, mi pregunta es, ¿qué es el miedo y cuál es su función real en nuestras vidas? Bueno, primero quisiera comenzar aclarando que el miedo es algo importante. El miedo no es una emoción negativa y el miedo tiene una función súper clara. Nos protege, nos cuida y nos ayuda a reaccionar cuando hay un peligro real. Pero ¿qué pasa? El problema realmente no es sentir miedo, sino la situación llega cuando el miedo llega en momentos donde no hay peligro. Sin embargo, el cuerpo reacciona como si hay un peligro. El tema es que el miedo surge, el miedo primitivo, el miedo real, surge de cuando había un león en la sabana y yo decía, león, león, y todo el mundo tenía que salir corriendo. Esa es la función. ¿Por qué? Porque ahí nos protege y nos dice que hay una amenaza evidente y que tenemos que o enfrentarla o nos paralizamos para que el león ni se dé cuenta que estoy respirando o no mandamos a huir. Pero hoy se han psicologizado los miedos. Entonces los miedos ahora vienen de miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo al fracaso y hasta miedo al éxito. Entonces, como tú acabas de mencionar, el tema son miedos creados, pero el cuerpo no se da cuenta. El cuerpo se llena de cortisol, se llena de estrés por los amenazas o problemas que crea nuestra mente. Y acuérdate, Nancy, también que todo evolucionó, ya no hay leones, o sea, no andamos en la calle y no nos vamos a encontrar un león que nos va a amenazar, pero nuestro sistema no evolucionó de esa forma. Entonces, por eso es que actúa como si hubiera un león cuando el miedo que tenemos es a no quedarnos solos simplemente y funciona de la misma manera. Y vivimos en una alerta constante, como si la vida fuera una amenaza que hay que anticipar todo el tiempo. Hay muchas personas que viven con miedo, como bien mencionó Nancy, miedo a equivocarse, miedo a fallar, miedo a no estar a la altura. Y aunque esos miedos no ponen en peligro nuestra vida en realidad, pero sí pueden limitarla, porque llega miedo en que nos paraliza totalmente y nos impide hacer muchas cosas que desearíamos, pero el miedo nos frena. Entonces, el problema realmente no es sentir el miedo. El problema es cuando dejamos que él nos gobierne, nos paralice, nos evite tomar decisiones que para nosotros son importantes y cuando nos llenamos de cortisol frente a todo eso que crea nuestra mente. Y te refieres a miedos que no amenazan la vida, como decías, o sea, no son miedos que están poniendo tu vida en peligro, tú no te vas a morir por eso. Ujú. Es simple y sencillamente accionar, enfrentarlo, atravesarlo, que es la Diste parte, ahí que en es la el parte, que es clavo. muy fácil decirlo, qué fácil es decir, atraviesa el miedo. Pero es una gran solución y la vamos a reforzar al final de este episodio porque así es que hay que hacerlo. Y los miedos, volvemos, nos hemos puesto tan creativos con los miedos que no son naturales. Tenemos miedo a quedarnos solos, pero antes, cuando tú estabas en una tribu, si tú te quedabas solo, no, tú no ibas a sobrevivir, pero un poco de soledad hoy en día no nos hace nada de mal, Totalmente. puede hacer muchísimo bien. Y eso de no estar ¿a la altura de quién? O sea, la altura debe ser a la altura de ti mismo. Lo que tú te sientas bien con tus capacidades actuales y los recursos que tú tienes para afrontar lo que te toca afrontar en este momento. Así mismo es, y como bien dices, ya el miedo no viene del entorno. Sabemos que el entorno está seguro. El miedo viene del pensamiento, de esa historia que nosotros no creamos, de esos escenarios que comenzamos a anticipar. ¿Y si pasa tal cosa? ¿Y si viene esto? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no puedo hacerlo? Toda esa ansiedad anticipatoria es lo que nos provoca ese freno de yo decir, bueno, pero si mi pensamiento me está diciendo todo eso, yo mejor no voy a hacer nada y ahí nos paralizamos completamente. Escenarios que no existen.
O sea, Así es. mira, ya tú tienes una presentación y ya en tu mente tú te equivocaste, te quedaste en blanco, te juzgaron y el evento todavía ni siquiera ha empezado. Ha comenzado ahí, Dios. Pero todo, ya tú hiciste un escenario total y cuando tú llegues ahí, ¿qué tú crees que va a pasar? Inmediatamente ese sistema nervioso se va a activar Totalmente. porque está en peligro. Ya él vio que que en ese escenario a ti te juzgaron porque ese es el miedo. Claro. Claro. Ese miedo de que a hablar en público y todo eso, es miedo a que me juzguen, a hacer el ridículo. Al rechazo. Sí. Ese es el miedo. Y mira, algo que quisiera puntualizar aquí, yo le digo muchas veces a mis pacientes, ellos van donde mí y me dicen, mira, yo tengo miedo de tal cosa, tengo miedo de hacer esto, tengo miedo de lo otro, y tal vez en la parte de adicciones se ve mucho, tengo miedo de recaer. Ahí es cuando yo trato de que el miedo no sea un freno para ellos, o sea, para reintegrarse en la sociedad y puedan cumplir una función, y me baso en que, bueno, vamos a usar el miedo como protección. Si nosotros tenemos miedo de manejar, de chocar, ¿qué hacemos? Manejamos con precaución, miramos para los lados, chequeamos que la goma esté buena, que los frenos estén buenos, nos preparamos para evitarnos un accidente. Entonces ahí ya el miedo sí puede funcionar como protector en vez de paralizador. Súper, me parece genial. Y hay personas como yo que frente al miedo, y les voy a proponer hacer un episodio sobre el control, lo que queremos es controlar. Ay, pero O sea, maravilloso, me me encanta. encanta. Mujeres, tienen que estar muy atentas porque ustedes saben, ¿verdad? Controladoras todas. Ay, 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 ay. Entonces, desde el control, nosotros nos vestimos de una responsabilidad excesiva para ese miedo o esa amenaza que no hemos creado, ¿cómo la vamos a enfrentar? Entonces, nos ponemos muy rígidas, nos autoexigimos muchísimo y sabemos que muchas veces el miedo no es un tema de falta de coraje, de falta de valentía, sino que no sabemos serenar nuestro sistema emocional y bajarle a los niveles de estrés, bajar la guardia. Entonces, eso es muy importante, bajar el modo alerta y desde un lugar de más calma, accionar, como yo digo, agarrarle la mano a tu miedito y comenzar a accionar. Tal cual. Póntelo en una mochila y vámonos con el miedo. Me gustaría hablar de mi experiencia bastante personal y desde siempre, señores, yo le he tenido un miedo a hablar en público que no se imagina. Nancy, que estudiamos juntas la carrera, cada vez que yo tenía que hacer una exposición, yo entraba en crisis. Yo quería faltar, yo quería que ese día Te tragara la tierra. cancelaran la clase, dijera, espera. Yo me sentaba en el carro a esperar un milagro de que no hay clase, devuélvanse. Pero no, eso no pasaba. Con el tiempo fui aprendiendo algo importante y es que el miedo no había un peligro, sino que me indicaba alguna incomodidad. No les puedo decir que el miedo desaparece porque las emociones no las eliminamos, sino que aprendemos a manejarlas. Y yo estoy aquí hablando con ustedes, doy talleres, damos charlas, pero con mi miedo al lado. El miedo ya no me controla, sino que ya yo puedo tener más manejo de ese miedo. Quiero aportar a lo que hablas, a lo que mencionaste, que me encanta, porque creo que el segundo mayor miedo es hablar en público. O sea, Sí. después, Sí. podría decir que después de la muerte, el segundo miedo más fuerte es el hablar en público. Así es. Y es por el hecho de que sentimos lo que hemos hablado. O sea, si yo me paro ahí arriba, es muy seguro que me van a juzgar porque yo voy a tartamudear, porque yo no voy a hilar las ideas. Pero hay una parte que tú mencionaste, anticipar. Mira, cuando nos preparamos bien, cuando practicamos varias veces, cuando nos miramos en el espejo, cuando lo hacemos frente a familiares, mira, escúchame, vamos a ir tomando acciones para que allá no se me vaya la idea, ¿verdad? Estoy leyendo un libro de Brené Brown, muy bueno. No me pregunten el nombre porque se me acaba de ir. Luego se lo pongo, se lo prometo. ¿Qué sucede? En ese libro ella dice una anécdota de que le preguntaron de que si ella sigue sintiendo miedo cuando sube al escenario. Y ella dice, el miedo nunca se va. Lo que pasa es que ya no siento... Y ella lo transforma. Ella dice, siempre siento nervios, Ajá. nervios. Pero el miedo, el pánico que me daba
al inicio ya se fue. ¿Sabes por qué? Porque ella se está exponiendo constantemente a hablar en público. Entonces, en tu caso, lo que has dicho, estoy aquí frente a ustedes, doy charlas. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué agarraste de la mano a tu miedo y vas con él? Porque ya aprendiste a hacerlo a pesar de. Y el hecho de estar repitiéndolo constantemente, o sea, de estar hablando constantemente en público, te ayuda a solamente sentir nervios, claro que sí van a aparecer, pero a que el miedo no te paralice. Y nos damos cuenta cuando nos exponemos realmente en que hablas y la gente dice, wow, qué bien, conecté, me interesó, qué bueno, me llevo esto. Entonces, real y efectivamente, ahí nos damos cuenta que la tragedia y lo mal que iba a quedar no es real, sino que fue imaginario. Entonces, muchas veces vivir desde el miedo y no asumir el afrontar el miedo tiene un costo muy largo porque nos paraliza en decisiones, nos impide lograr cosas, evita conversaciones. ¿Cuántas veces nos imaginamos que quiero hablar y no tragamos cosas y no tragamos cosas por miedo a la reacción del otro? Y Ujú. cuando lo hacemos desde un lugar adecuado, Nos sorprendemos, Sí, nos totalmente. sorprendemos porque no esperábamos esa reacción. esa reacción de la gente. Entonces, el tema es, no es miedo, es cuando no nos sobreponemos al miedo. Y el otro tema es todas las historias que nos creamos. Si nos fijamos un poquito, ¿cómo se vuelve un círculo vicioso? Tengo miedo porque lo voy a hacer mal, porque no soy suficiente, porque no puedo hacerlo, porque no tengo la capacidad. Llega la situación, no lo hago y vienen nuevamente los pensamientos negativos. Tú ves que es verdad, no soy suficiente, no pude hacerlo, no soy capaz. Entonces, Profecía autocumple. exactamente, cuando no lo hacemos, cuando el miedo nos paraliza, entonces se agregan esos pensamientos que teníamos antes y ahí es que nos damos un latigazo durísimo por la espalda. O Porque no validamos el fuimos. miedo o lo afrontamos y nos damos cuenta que no es tan terrible como lo Exactamente. Y aunque lo hagas con miedo, van a haber ocasiones que va a salir mal. también. Va, Claro. No pasa nada. y Exactamente. ¿sabes qué? No pasa nada, la gente se equivoca. Entonces, simple y Totalmente. sencillamente es seguir haciéndolo hasta que un día, cuando tartamudees o cuando digas una palabra que según no está bien pronunciada, tú sabes lo que tú vas a hacer, tú la vas a repetir correctamente y ya. Y los demás van a entender porque ellos también son humanos y pronuncian incorrectamente y gaguean. Normal. Eso es a donde queremos llegar. Que a pesar de que vamos con nuestro miedo de mano, si nos equivocamos, no pasó nada y seguimos. Hay una metáfora buenísima que me gusta bastante y le voy a poner más o menos como es, porque no me acuerdo al 100%, pero es cuando nosotros vemos una sombra grande y nos asusta. A medida que nos vamos acercando a la sombra se va siendo más pequeña y nos damos cuenta de que no era un monstruo grande que había que nos estaba asustando, tal vez era algo pequeñito. Y así mismo sucede con el miedo. Nosotros mientras lo vemos desde lejos y no nos atrevemos, lo vemos como un monstruo grandísimo y nos aterra. Nos vamos acercando y ya ese miedo va bajando muchísimo. Señores, pero qué buen ejemplo. ¿No les ha pasado en las madrugadas que ustedes figuran cosas? Claro. Miren, Hay una cosa por la ventana y tú crees Mm. que es mínimo un león un, o un fantasma real. un ladrón, no sé, algo. Y te asustas muchísimo. Y cuando vas a ver, es una sombra de un árbol, es una sombra de una lámpara en la casa. O sea, ese ejemplo Y el reto tal cual. está en atreverte a pararte a verlo. A verlo. Porque hay gente que dice, yo ni loca me paro de la cama. Entonces se queda el miedo ahí. Sí, Pero eso pasa con los niños. Totalmente. Claro. Porque yo recuerdo que en mi infancia me pasaba mucho. Yo figuraba cosas con los mismos peluches, Ujú. con una toalla mal puesta. Tú figuras una persona parada. Y es Claro. el miedo y es la mente. Claro. Y ahí el reto es, igual que en la vida real, pararnos a ver qué hay. Ah, no, mira, Cuando no es viene el papi peligroso. a la habitación, prende la luz. Eso es una toalla. Ah, era mi mente. Y así es. Exactamente. Así Esa son es los una miedos. primera buena recomendación. Sí. Vamos, ¿qué le parece si comenzamos a hablar un poquito de más? Ese es un excelente aporte. Quizás otra cosa es comenzar a identificar tus miedos, comenzar a crear conciencia y no decir, estoy frustrada, tengo ansiedad. No. Conectar con tu miedo y decir, mira,
realmente en este momento experimento miedo a equivocarme. En este momento tengo miedo, sigo con esta relación porque tengo miedo a quedarme sola. O quiero hacerlo todo perfecto y controlar porque tengo miedo de no ser suficiente. Entonces vamos a ponerle nombre y apellido a los miedos para entonces poder saber cómo superarlo. Poder Entonces, avanzar, exacto. eso es una recomendación que puede ayudar. Claro. Ponle nombre y apellido a A tu tus miedo. miedos. Y una herramienta muy útil también que podemos tener es hacer una pregunta de que, ok, ¿este miedo me está protegiendo o este miedo me está paralizando? Porque también tenemos que tener en cuenta que hay miedos que no protegen. O sea, si yo tengo que cruzar una calle, si yo cruzo una calle sin miedo, yo no voy a mirar para los lados. O sea, que yo tengo que decir, yo tengo que protegerme, tengo que mirar para cruzarla con cuidado. Entonces, el miedo adaptativo nos cuida, que es, yo no quiero que me choque. Tengo Exacto. miedo a que me lleve un camión, entonces yo voy a mirar para los lados. Sin embargo, cuando hablamos del miedo psicológico, este nos frena. Evitamos situaciones o cosas, evitamos crecer y nos paraliza por completo. Entonces, aprender a diferenciar nos devuelve algo totalmente fundamental y es tener la capacidad de poder elegir. Excelente. Entonces, muchas veces el miedo psicológico nos enyolla mentalmente. Totalmente. Y tú te ves pensando sobre eso y pensando. Y dándole sobrepensando, y exacto. ¿Qué es lo que yo voy a sobrepensando y hacer? no pasas a la acción. accionas. Como ya hemos dicho, es pasar a la acción, agarrarlo y dar el primer paso que te sea posible. No te estamos diciendo que te jondee o que comience a hablar ante 1000 personas. No, Exactamente. comienza a exponerte gradualmente y Ujú. poco a poco. Y algo que quiero aportar es la conexión con el cuerpo. El cuerpo, ¿dónde está tu miedo? ¿Aquí o está también, es corporal? Y si es corporal, volvemos, el cuerpo aprende por la experiencia. El cuerpo no aprende a través de la palabra, ni tranquilízate, ni cógelo al paso. Eso puede ayudar en un momento La determinado. respiración puede ayudar, pero Sí, exponerse, Es parte claro. del cuerpo, pero el cuerpo aprende que, bueno, mira, me expuse y mira, no pasó nada. Claro. Estamos frente a una cámara y hemos sobrevivido. Ujú. Entonces, sí, definitivamente es aprender a través del músculo del cuerpo. Claro. Y mira, es importante eso de que tenemos que tener en cuenta que no va a desaparecer, como ya hemos Y mencionado. no es la idea que desaparezca. Exactamente. no necesitamos tener miedo porque eso Claro que nos sí. alerta de los peligros. Claro que sí. Y él puede estar presente, como en muchas situaciones nosotros hemos hecho, todas hemos hecho y todos han hecho algo con miedo. El problema, la diferencia está en el lugar que le damos a ese miedo. Si nos conduce y nos limita, ya ahí entonces nos está controlando. Sin embargo, si va como copiloto, informa, pero soy yo quien decido. Él va ahí montado al lado de mí, pero vámonos, miedo, que vamos a hacer esto con todo y miedo, pero lo vamos a hacer. Entonces, a veces no necesitamos más valentía, lo que necesitamos es más seguridad interna. O sea, tomar la decisión de. Y bregar con la incomodidad, porque a veces nos paraliza, porque eso incómodo que estoy sintiendo, no aprendo a manejarlo y a sostenerlo para poder avanzar. Y es importante diferenciar entre decidir con miedo, que es muy diferente, a decidir desde el miedo. Y eso tenemos que aprender también. Entonces, hoy le hacemos la siguiente invitación. La próxima vez que el miedo aparezca, tómalo de la mano y hazlo con todo y miedo. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Balance Talks. No olvides compartirlo y nos vemos en una próxima. Gracias.